Por favor, tenga en mente que estos webinars no son sesiones de capacitación. En este webinar veremos cómo construir un modelo el cual cumple con los requerimientos del diseño de acero de robot. Estará familiarizado con los conceptos de carga y combinación de carga y finalmente los parámetros a chequear para los elementos de acero en la estructura. De nuevo, por favor, tenga en mente que este webinar no es una guía paso a paso, sino que intenta ilustrar los principios de definición en el modelo de estructura de acero y explicar el chequeo de códigos que regulan tu diseño. Para el siguiente webinar nos enfocaremos en modelo RC de robots. En relación al tipo de estructura que diseñarás, es muy importante que construyas este modelo de tal forma que te permita asignar parámetros de diseño correctos para cada uno de sus elementos. Mi sugerencia es que definas elementos del modelo de tal forma que te habilite a definir fácilmente el SLS para cada uno de ellos. Me gustaría que usted se enfoque en el hecho que, con el fin de estar habilitado para definir límites de deflexión correctos en las vigas, estos deberían ser definidos con elementos separados para cada rango. Además, los cantilevers deberían ser ingresados en barras de acero separadas. Tratemos de hacerlo para unas vigas de un modelo de ejemplo que les preparé. Déjenme seleccionar el grupo de vigas. Y si tú miras, definí estas vigas desde la columna a columna, desde el punto de soporte al punto de soporte de los monorrieles y los cantilevers siendo elementos separados. Así que déjenme excluir los cantilevers por un momento desde la selección porque nos enfocaremos en ellos más adelante. Pero para dicha selección yo puedo crear un nuevo grupo de diseño. Y podemos nombrar a este grupo, por ejemplo, vigas SLS. Y cuando vamos al botón de servicio podemos marcar los correctos límites de deflexión. Y ahora podemos asignar estos parámetros a las vigas del modelo. Para las columnas yo recomiendo ingresarlas como elementos individuales entre niveles en vez de ser definidos en la altura principal de la estructura. Esto también permite una fácil definición de los límites de desplazamiento horizontal. Esto es también recomendado para los modelos que definen análisis sísmicos, especialmente cuando quieres asignar resultados para historias. Así que si regreso a mi modelo, entonces yo puedo seleccionar grupos de columnas y como pueden ver están definidas desde el fondo, desde el nivel fundacional hasta el nivel principal de viga y también desde el nivel de cubierta hasta esa zona. Y si es que yo defino los parámetros de usuario, por ejemplo columnas SLS, luego tengo que asegurarme que el límite de deflexión y desplazamiento estén marcados así en vez de que se marquen como vigas. Así que de nuevo puedo guardar este grupo de parámetros y asignarlos a los elementos del modelo. En caso de columnas marcadas con vigas que se construyan con elementos más pequeños y delgados, deberían definirlos con lo que llamamos superbarras. Esto también es válido cuando dividimos una viga de columna en partes más pequeñas para crear conexiones o cuando existe un cambio en la sección de una viga o columna. De nuevo, déjenme regresar a mi modelo y como pueden ver, creé superbarras para las columnas principales de mi modelo y puedes ver claramente que estos son los componentes y esta es la superbarra completa. Esto se crea en base a la lista de elementos más pequeños.
Para diseñar columnas también puedes adherir doblamiento adicional, causados por el hecho de que las conexiones de acero con las vigas de soporte simple están localizadas en la cara de la columna, en vez de estar localizadas en su eje. Esto se puede hacer automáticamente al definir acortamiento relativo en el diálogo offset. Así que déjenme regresar a mi modelo para ilustrarles cómo se puede hacer esto. Así que tenemos otro grupo, tenemos vigas principales definidas entre las columnas, y si es que voy al offset, defino el acortamiento relativo, reducir el largo, y si aplico esto a las vigas, puedes ver que de hecho las vigas son más cortas, así que la fuerza será aplicada en la cara de la columna. Para ilustrar mejor esto, déjeme cambiar la sección cruzada de las columnas. Así que seleccionaré las columnas y voy a reemplazar eso con una sección larga, y puedes ver que automáticamente las vigas son más cortas correspondiendo al aumento del lado de la columna. Para calcular las definiciones parciales que representan la rigidez real de las conexiones, puedes ocupar la liberación elástica, y el valor de esta elasticidad se puede obtener directamente desde el módulo de conexión de acero, o algunas veces puedes utilizar la conexión de rigidez parcial, lo cual también te permite trabajar con un número largo de definiciones en el modelo, para así evitar la inestabilidad durante las calculaciones. Se recomienda definir un punto de carga en la barra y generación adicional del nodo de calculación. Para hacerlo, debes asegurarte que el modelo de diseño de acero automáticamente te llevará a cabo una verificación en la localización de dichas fuerzas de concentración definidas. La razón es que la verificación es llevada a cabo en un número especificado de puntos en cada uno de los elementos de calculación, los cuales son definidos en ambos nodos de usuario y de calculación. Así que, para ilustrarles, voy a regresar a mi modelo y crearé un nuevo caso de carga. Tipeo el número 100 y luego aplicaré una carga nueva barra de carga, punto de carga, en el medio de, por ejemplo, monorriel 14. Así que ya definimos la fuerza, y ahora ejecutaré la generación del cálculo, mi estructura. Esto es para generar estos elementos de calculación, de tal forma que puedas ver cuál es la influencia del nodo de calculación definido a través del elemento. Ok, así que abriremos la selección en una ventana nueva, y si ahora vamos al diálogo de atributos, seleccionamos el número de nodos de calculación, puedes ver que aumentaremos los números. Puede ver que tenemos dos elementos y la verificación será hecha en este punto. En los robots no existe un patrón de carga automática, por lo cual necesitas definir cargas móviles para cada uno de los rangos de las vigas continuas, como casos de cargas separados. Luego puedes ocupar la generación automática de códigos manual para obtener los skins de cargas posibles. Tener en mente que para construcciones multidepósitos puedes querer ocupar cargas móviles con un excesivo número de combinaciones automáticas o manuales. Déjame mostrarte cómo generar código automático y combinación manual. Ten en mente que debes tener los tipos de combinaciones correctas, con el fin de estar habilitado para ejecutar el marcado de estado límite último y estado límite de servicio en provisión de fuego, respectivamente. Así que regreso a mi modelo, lo recargo, tengo la opción
para recargar las combinaciones de carga. Déjenme regresar al cuadro de combinaciones automáticas. De acuerdo, pueden ver que tenemos opción para las reglas seleccionadas y códigos, número estimado de combinaciones 390. Puedes seleccionar qué cargas son utilizadas, qué tipo de combinaciones quieres crear y puedes definir las diferentes relaciones entre los grupos. Pulsamos el botón generar. Para combinación de código necesitamos calcular el modelo para verlas generadas. Podemos ir a cargas y tabla de combinación y las creamos todas. Existe un grupo de filtros para estos tipos de estado de límites o combinaciones de fuego. Puedes ir a la misma opción y escoger generación automática de combinación manual. Las reglas son exactamente las mismas para combinación de códigos, así que cuando aprietes el botón siguiente puedes obtener manuales combinaciones generadas en automático. Si tienes todas las combinaciones manuales generadas. Ten en mente si es que tienes los dos de ellas en el archivo. Cuando cambies de combinación de código necesitas seleccionar el cuadro de componentes de combinación de códigos. Cuando quieras ver combinaciones necesitas seleccionar definiciones de combinaciones. El marcado de código de los elementos de acero del modelo se realiza en base a parámetros que se asignan a cada uno de ellos. En el programa existen etiquetas predefinidas, pero tú puedes considerar crear tus propias. Por ejemplo, una para vigas típicas. Ten en mente poner en off los parámetros de estado límite último y el límite de servicio. Para vigas típicas debes considerar la detección automática de elementos, lo cual prevé el backlink de la viga en uno de sus dos planos locales. También debes suponer que en la mayoría de las situaciones se aplica la carga en el borde superior de la viga, en el elemento de junta, con el fin de refrenar el buckling lateral en estos bordes. Para el borde inferior, dado que el buckling lateral puede suceder solo en los bordes de la compresión, debes establecer el refreno en el momento donde están ocurriendo los buckling. Déjame mostrarte esto en otro ejemplo. Así que voy a cargar otro archivo. Un ejemplo de una plataforma. Déjame ajustar el display. Voy a seleccionar todas las vigas típicas de esta plataforma y luego voy a asignar el nivel de viga típica que ya les mencioné. Y ahora, si me enfoco en la viga 59, déjame ir al módulo de diseño de acero. Seleccioné el elemento 59 y luego voy a parámetros. Puedes ver que no hay refreno para el buckling, porque no hay refreno para la dirección vertical. Hay dos vigas en la dirección horizontal, lo cual es correcto. Eso es buckling. Establecer refreno, buckling lateral para el borde superior. De nuevo tenemos estas dos vigas secundarias. Y para el buckling del borde inferior tenemos un refreno para la viga B y uno en un cuarto en el largo del elemento, lo cual se supone que corresponde al momento del buckling en el balanceo.
De tal forma, si es que voy al cuadro, diagrama del momento de buckling, y miramos a esta viga, puedes ver que estás en la posición cuando el borde del fondo ingresa en la compresión. Si es que miramos a otra viga, por ejemplo la número 14, esta es la misma situación para el buckling, donde, donde no existe para la dirección vertical para refrenarlo en la dirección vertical, lo cual es correcto. No refreno para el borde inferior porque si miramos al extremo de la viga, vemos, si es que vemos esta viga, podemos ver que ya tiene su definición lista, así que no existe compresión en el borde de la viga. Para columnas en construcciones irregulares, podemos utilizar la opción de conectar buckling automáticamente, lo cual calcula el largo del buckling en una columna basado en los elementos de rigidez que están definidos en los botones de stop y de carga. De nuevo, déjenme recordarles que existen límites SLS para columnas que pueden estar establecidos en una forma diferente para las vigas. Para columnas en estructuras irregulares, así como en torres de electricidad, se pueden referir a los valores que están en la lista de características e ingresan los valores recomendados de coeficiente de buckling, tal como se muestra en el cuadro ahora en la pantalla. Tener en mente que en adición a establecer los valores correctos de refreno del buckling y conexiones de buckling para cantilevers, además debería marcar la casilla correspondiente del parámetro SLS. Esto influenciará la manera de cómo el programa chequea el valor de deflexión, lo que explicaré de forma más detallada en unos segundos. Para vigas, el chequeo se basa en la distancia máxima desde la línea, la cual conecta el nodo de una viga en una estructura deforme con la línea que representa la figura formada de una viga. Para un cantilever, esto se realiza en base a la diferencia de las posiciones de los nodos de origen y final en una estructura deforme, en las direcciones, las cuales corresponden al eje local del cantilever. El chequeo para una columna se realiza en forma similar que los cantilevers, en esta ocasión en las direcciones de los ejes X e Y. Déjenme mostrarles la diferencia de los valores obtenidos para los cantilevers, opciones ON y OFF, para las dos barras seleccionadas desde mi modelo de ejemplo. Cargaré el modelo con dos lados y si es que miras a la cubierta aparecerán dos levantamientos, los cuales tienen dos cantilevers, los cuales usé para la ilustración de la parte que recién cubrí. Y si es que los miramos los elementos del 1 al 5, los parámetros puedes ver para deflexión no he marcado la opción para cantilever, mientras que para la otra barra es 860. Puedes ver que esta casilla está marcada. Bueno, vamos a ejecutar la verificación de estos dos elementos. Vean la diferencia en radio. Para viga el valor de deflexión será de 5 centímetros, mientras que para cantilever es de 40 centímetros. Y si es que con el mouse selecciono los nodos que corresponden a estas barras, y si marcamos el valor de desplazamiento de estos nodos, puedes ver que de hecho el 40 es correcto y que la deflexión calculada sin marcar la casilla de cantilevers es completamente incorrecta.
así que tienes que tener mucho cuidado de marcar esta opción si es que estás diseñando cantilevers. Por favor, recuerda que puedes guardar las definiciones de tipos de miembros en la carpeta de configuración utilizando la etiqueta Manager Dialog. Esto te permite también utilizarlo en otros proyectos. La verificación de la sección de capacidad se realiza en el número declarado de divisiones a través de cada elemento de cálculo generado en una barra. Como ya les mencioné, los puntos de calculación definidos a través de barras laterales se dividen en dos elementos de calculación, lo que significa que la marcación de casilla se ha realizado en ambos lados, lado derecho e izquierdo del nodo de calculación. Esto es porque yo sugiero definir un punto de carga en la generación del nodo de cálculo, de tal forma que este punto no se omite durante el marcado de la barra. En adición de los puntos de división, también se incluyen puntos en los que los valores absolutos de la fuerza interna son los más altos. En algunas situaciones puedes ignorar efectos secundarios de fuerzas internas muy pequeñas y, por ejemplo, ejecutar el diseño para doblamiento puro, con la fuerza de eje de la viga excluida, tensión, compresión más doblamiento unidireccional. Esto se puede realizar en el cuadro que se ve ahora en la pantalla. Tener en mente que cuando quieres ignorar ambas, fuerzas positivas y negativas, por ejemplo, tensión y comprensión pequeña, necesitas ingresar ambos valores, positivos y negativos. Se recomienda utilizar los límites relativos del porcentaje de tensión admitida, en vez de establecer valores absolutos, ya que dicha configuración se puede utilizar para todas las opciones ignorando sus tamaños. Con el objetivo de encontrar las mejores secciones de encajo, necesitas crear grupos de diseño. Usualmente estas contienen muchos elementos del modelo, para los cuales tú quisieras tener la misma sección. En consecuencia, en una situación en la cual tú quieres diseñar elementos rápidamente, tú necesitas crear grupos de diseño para cada uno de ellos. Esto se puede realizar al automáticamente tipear todo dividido por 1 en la lista de miembros, y luego presionas el botón guardar. Tenga en mente que el material correcto para cada uno de los grupos, los cuales usualmente son los mismos que el material utilizado para las barras que pertenecen a este grupo, en caso que quieras comparar cuál es el grado de influencia más fuerte en el ejercicio, debes crear un grupo nuevo. En este paso, la tabla de acero para la misma lista de barras como en el grupo original. Tenga en mente que todas las barras de la lista tengan el mismo grado de acero, de tal forma que no lo cambies cuando lo reemplace las secciones iniciales con la encontrada en el chequeo de código. Por defecto, la búsqueda para un mejor perfil de encaje se realiza dentro de la familia inicialmente de donde se extrae el perfil, pero puedes ejecutar el diseño para más de una familia al mismo tiempo o solo algunas secciones que están disponibles. Por defecto, la selección se basa en el radio de diseño, pero en vez de eso puedes decidir según el criterio de peso, así como también imponer restricciones de secciones de dimensión. Puedes encontrar las barras o grupos que tienen la verificación al escogerlas según su radio de diseño. Les mostraré eso en un momento en mi modelo de ejemplo de estructura de acero, y también me gustaría usarlo para mostrar el proceso de acero. Déjame cambiar el programa y abrir el modelo. Déjame empezar al mostrarle las secciones que son inferidas originalmente para el modelo. Le voy a mostrar eso en colores y luego voy a ejecutar la verificación de todos los elementos con el fin de cuán verdadera es mi suposición inicial de diseño óptimo. Puedo chequear eso rápidamente al seleccionar un mapa. Estas son las secciones que fallaron, las que puedo abrir en una ventana nueva y podemos ver el radio de diseño. Y estas son las secciones que están acabadas en el diseño. Algo que para ellas yo debería definir secciones más pequeñas.
Como les mencioné, el diseño se basa en los grupos, así que creo un par de grupos de diseño y puedes hacer la selección de un grupo de diseño. Por ejemplo, el, el grupo 1 se relaciona con las columnas del modelo y luego para encontrar las mejores secciones me gustaría ejecutar el código de grupo de diseño y luego selecciono la opción más clara del objetivo. Primero la diseñaré para el ULS, para los límites de fortaleza. Ok, chequeamos que el diseño está listo y podemos ver la sección que tiene el mejor encaje, la más clara. Así que reemplazamos la sección original en el modelo, la que fue propuesta por el programa. Puedes ver que están cambiando los colores de los elementos del modelo. Una vez que está listo, puedes ver que tienes columnas más pequeñas. Ahora las fases del resultado están desactualizadas, así que necesito recalcular el modelo para obtener el valor correcto de fuerzas internas mientras cambia la rigidez de los elementos. Ok, esto va a tomar un momento. Hay varios números de caso de carga definiendo este modelo pequeño, no tan pequeño honestamente. Tenemos el modelo calculado. Ahora necesito si las nuevas secciones definidas están correctas, así que ejecuto la verificación de código. Ya que cambié las secciones que influencian el grupo de fuerzas en las secciones iniciales, la diferencia de fuerza pueden estar incorrectas. Usualmente esto es cierto. Escogimos según radio. Ok, tenemos estos tres grupos en los que tenemos que enfocarnos. Ahora voy a diseñar estos tres grupos. No todos, pero uno falló, el 12, y luego el 69 y el tercero es 42. Así que ejecutamos el chequeo para mejor sección para el uso de fuerzas. Ok, y cambiémoslas de nuevo. Ok, así que necesito recalcular el modelo de nuevo. El diseño de acero es interactivo, así que tú puedes hacer conjeturas, optimizar las secciones, reemplazar las secciones y calcular el modelo y chequear si estas secciones nuevas son correctas. Gradualmente te aproximas a la búsqueda de las mejores secciones de menor cantidad de elementos y finalmente todos ellos están correctos. Ok. Inicialmente tenía un grupo considerable de diseño, esta vez diseñé solo tres. Y lo que voy a hacer ahora, en vez de ejecutar el chequeo para los grupos, voy a ejecutar el chequeo para todos los miembros individuales del modelo. Y esta vez me voy a enfocar en cada uno de ellos separadamente, porque los cambios principales para el grupo ya están listos. Así que vamos a ver cómo se ve, elemento por elemento. Solo tenemos dos elementos que fallaron. Como les, men- como les mencioné, el diseño no puede ser hecho para un elemento individual, así que necesitamos crear los grupos. Voy a crear un grupo nuevo y voy a
tipear la lista de los elementos y voy a obtener el botón 1, 7 y luego los divido por -1 y cuando presiono el botón de guardar puedes ver que creo dos grupos. Cada uno de ellos tiene el elemento que necesita ser rediseñado y ahora tenemos que marcar qué tipo de secciones queremos ejecutar en la búsqueda. Ok, por defecto voy a utilizar las secciones que son de la misma familia y esta vez el diseño será para el grupo 73 y 74. Así que aproximé mi búsqueda ahora a dos elementos y esa va a ser la misma historia. Puedo cambiar las secciones y ejecutar los cálculos, pero no lo voy a hacer ahora porque es lo mismo. Pero en vez de eso voy a marcar las secciones que yo sé que están correctas desde un punto de vista de fortaleza y las voy a marcar para deflexiones o desplazamiento. Ok, eso es para el radio. Ok, aquí hay un par de elementos que necesitan atención y puedo copiar esta lista al campo de selección para identificar qué elementos debo mirar. Ahora voy a cambiar el color de las barras para que la selección sea más fácil de recordar y puedo ver las plataformas de los cantilevers. Probablemente deban ser rediseñadas. Tal vez hay otra opción para ellas. Tengo un par de vigas que establecí como vigas secundarias y es la misma situación para el diseño ULS. Tú solo ejecutas el grupo para SLS y el programa encontrará la viga más larga, pero algunas veces existe la situación en que tú simplemente no podrías aumentar el tamaño debido a las restricciones geométricas del modelo. En este caso, tú puedes considerar otras opciones, como por ejemplo, tener dos vigas paralelas en vez de una. Ok, déjame chequear cuál es el tamaño de la sección. Voy a propiedades. Ok, esto es 260 viga de ancho y así que sí que solo lo copio a la misma distancia y luego a diferencia obtengo dos vigas paralelas. Así que si no puedes agrandar la sección, puedes considerar cambiar la geometría del modelo como solución alternativa, ok. Déjenme regresar a mi presentación. Y ahora, según mi experiencia, me gustaría indicar los parámetros de errores en el diseño. Los Los típicos errores incluyen la no asignación de miembros en las barras, lo cual resulta en un vacío en el cuadro de definiciones. Falta la definición de los límites SLS o dejarlos como inactivos. Definir componentes como superbarras en direcciones opuestas. Y finalmente me gustaría terminar mi presentación con un par de tips. El signo de exclamación en el cuadro de resultados indica que la delgadez del elemento es más larga que el límite de especificación, lo cual significa que la sección debería ser liberada. Tú puedes ejecutar una verificación en la localización seleccionada en la barra utilizando el punto adicional de verificación y luego puedes deshabilitar todos los puntos de verificación. Por defecto el software muestra el radio de verificación desde el punto en que estos valores son más largos. Hay muchos puntos del mismo radio del primer modelo.
Es muy importante que no cambies la longitud de los elementos tratando de definir parámetros de backlink, lo cual puede resultar en un cálculo inesperado de códigos. Esta parte del cuadro solo está disponible para versiones antiguas de Robot, lo que significa que no hay opciones para definiciones de arrastramiento interno que ocurren en el etiquetamiento de vigas típicas. La diferencia para definir parámetros de backlink deberías utilizar el coeficiente de parámetros. De nuevo, debes tener en mente que en Robot existen dos familias de miembros, y uno de ellos se define en las propiedades del eje paralelo del largo, y esto solo se utiliza cuando la dirección del backlink es forzada a ir en la misma dirección que las condiciones de doblamiento definidas para un elemento en particular del modelo, y no existe compresión. De otra forma, utiliza la familia para definir los ejes, especialmente cuando existe compresión. Para chequear la sección de capacidad se realiza según sus puntos de características. Para cañerías, primero combinas el doblamiento de X e Y para evitar el sobrediseño de elementos. Para definición de secciones del usuario, selecciona el símbolo de sección apropiado en la base de datos del usuario. Esto significa que la ruta de verificación, fórmula de diseño, en adición deberías llenar las dimensiones correspondientes en los campos, lo cual es importante para corregir la clase de sección. Ten en mente seleccionar los símbolos apropiados, determina la posición de puntos de caracterización. Ya que tengo la oportunidad, me gustaría presentar el sitio de red de Autodesk, en el cual puedes encontrar muchos de estos artículos, incluyendo los temas que vimos en esta presentación. Hay un par de links más y finalmente me gustaría pedirte que nos hagas preguntas. Ve a Meeting Question Tab y me disculpo si no estuve disponible para responder todas las preguntas hoy durante el webinar. Así que por favor ingrese su pregunta en el foro después de la presentación. Gracias por su presentación detallada acerca del modelo. Ahora vamos a responder unas preguntas. Por favor ingresen su pregunta en el panel de consultas del webinar. Estamos esperando por las preguntas con respecto a este tema. Hay una pregunta en relación al registro y publicación de los webinars. Usualmente, como lo hacemos, vamos a publicarlas en YouTube. Siéntanse libres de hacernos más preguntas en relación al tema de diseño de acero. O, bueno, podemos ver algunas preguntas. La pregunta es acerca de el Service Pack 4. No, no existe Service Pack 4 para la versión 2015. Por favor, instale Service Pack 5 para la versión 2015. Otras preguntas. Por favor, ¿puedes repetir el punto acerca de errores típicos? ¿Hay algo con la definición de las superbarras o algo así? Déjenme regresar a la página correcta. Como pueden ver,
si tienes los componentes que tienen los ejes locales en direcciones opuestas, eso se reportará como error durante la verificación y solo debes cambiar la orientación de una de estas barras. Y hay otro tip que también es útil. U- Utiliza el extremo original de la superbarra, por ejemplo, cuando quieres asignar arrastramiento intermedio basado en el número del principio y final de los nodos. El principio será en el nodo que tiene un número inferior y el final será en el nodo que tiene el número más alto. Así que si quieres revertir eso para que se le haga más fácil, deberías renombrar los nodos de extremo de la superbarra. ¿Podrías repetir la definición de superbarra? Sí. Ok. Déjame ir al robot. Por ejemplo, tengo la columna que se define como un tren de dos barras más pequeñas, pero me gustaría definir los parámetros para la altura completa de la columna, porque mi límite de flexión es la diferencia de lo mostrado en la parte del nodo arriba y en el nodo de abajo, así que los miembros presiono el botón nuevo, lo cual creará una super barra nueva. Por ejemplo, para distinguir fácilmente cuál superbarra de entre el resto del modelo, puedes tipear los nodos, tipear los nombres de los que son significativamente más altos en el modelo y luego en la lista de barras puedes configurar los números de las barras que se adjudican para las vigas y las columnas, lo cual es 20, 21 y tú puedes por ejemplo darle el nombre de columna izquierda bajo el cono y luego selecciona los parámetros o define los parámetros del usuario para esta columna. Y eso es todo. Y ahora si quieres seleccionar tu superbarra, tipea su nombre y ya estará ahí. Puedes ver la superbarra y el número de elementos que ha creado esta superbarra. Hay más preguntas acerca de las superbarras. Ya que estamos en esta área podríamos profundizar un poco. ¿La longitud automática del buckling también funciona en las propiedades de la superbarra? Sí, claro. Eso se basa en el nodo del elemento. Pero déjame indicar de nuevo que esto se utiliza solo en estructuras regulares, porque si los utiliza en estructuras irregulares, la detección de elementos en el botón de nodo puede que no sea correcta. Hay una pregunta acerca de los parámetros de barra de junta para las superbarras. ¿También funciona en las superbarras? Bueno, en general, si es que tú vas a los parámetros y seleccionas esta opción aquí, puedes indicar el número de la barra o superbarra. Así que creo que para cualquier opción que empleas por primera vez, trata de hacer un modelo de ejemplo y tipea los números de las barras de junta y los números de la superbarra, por ejemplo los elementos que se adjudican a una viga, y compara el valor
del coeficiente del Boolean para el elemento que quieres chequear con los resultados que obtuviste de las calculaciones. Este es el diseño, así que tú puedes chequear cómo funcionan estas opciones antes de ingresar al diseño final. Esta es probablemente la declaración más obvia, pero siempre chequeo cosas en el ejemplo más pequeños antes de ir a la estructura larga. Es simple entender cómo funciona la opción o la suposición de acerca del funcionamiento correcto de esta opción. ¿Se puede hacer la detección de los miembros de junta de forma automática? Sí, tal vez eso no fue lo suficientemente clara, lo siento. Si es que selecciona esta opción aquí, es lo mismo que utilizar una de estas opciones e indica los elementos manualmente. Y esto es como se ha hecho automáticamente. Así que déjame regresar a mi PowerPoint. Creo que si es que yo regreso a una de las hojas en la que había una imagen muy buena de eso, como puedes ver, esta es la detección automática del Boolean de los elementos de junta en esta columna. Así que esta es la opción. Así es como trabaja el elemento. Es detectado de la misma forma como si ingresara el número en el acero y así sucesivamente. Así que esta opción detectará este elemento y este elemento y este, los que corresponden a esta posición aquí. Es por eso que dije, tú puedes crear un modelo pequeño, luego comparar la detección automática de elementos de Boolean, cálculo automático del coeficiente del Boolean con el que obtuviste indicando los elementos de junta manualmente. Otra pregunta acerca de la superbarra. ¿El código de verificación de la superbarra es el mismo que el de sus miembros? Sí, absolutamente. Como ya probablemente notaron, el grupo de parámetros de diseño se refiere a la longitud del elemento. Así que en una situación cuando tienes una viga, la cual se define por ejemplo como un elemento individual u otra viga idéntica, la cual se divide en tres elementos más pequeños, puedes crear una superbarra para estar habilitado para crear parámetros de diseño de manera correcta. Por ejemplo, si la longitud del Boolean es igual a la longitud del elemento, sería más difícil hacerlo para un tercio de la barra, ¿correcto? Esto es exactamente lo que yo indiqué en los tips que deberías notar. ¿Dónde está? A ver, déjame ver. Ok, este es el que contiene la longitud de los miembros para definir los parámetros de Boolean. De tal forma, si es que tu viga se divide en tres elementos, no deberías tipear el elemento del Boolean al medio, porque es tres veces más largo que su longitud. Deberías crear una superbarra y definir el elemento del Boolean de acuerdo a la longitud de la barra. ¿Eso respondió a su pregunta? Sí. Otra pregunta acerca de las superbarras. Crear una superbarra con dos barras de juntas perpendiculares. ¿Cómo se puede definir la barra primaria? A ver, déjame ver si entiendo. ¿Puedes, ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puedes repetir la parte de la superbarra donde existen dos barras de junta perpendiculares?
¿Cómo se puede definir la barra primaria? No existe nada tan perpendicular ni tan paralela. La superbarra es como la definición de los elementos, que en la mayoría de los casos es colineal a menos que exista una curva de viga. Así que no estoy seguro si la superbarra es perpendicular en los elementos, si es que entendí la pregunta correctamente. Quizás la forma de lidiar con eso es que si pudiéramos adjuntar un pantallazo o una foto del robot, de tal forma que podríamos entender mejor la pregunta. La siguiente pregunta, ¿cómo encontrar el grupo al cual pertenece la barra si es que tienes un extenso número de grupos creados? Ok, tienes que mirar el elemento en esta casilla. Si es que este elemento está definido en el grupo, puedes ver el número del grupo en este campo y también puedes ver que en la tabla hay códigos de grupos y componentes. Y si es que tenemos un miembro, luego también tienes la información acerca del elemento y del grupo al cual corresponden. Por ejemplo, grupo de identificación o lista de elementos. Una pregunta no es exactamente relacionada a nuestro tema, pero él te pide por favor si podrías crear por lo menos una conexión de acero y cómo proceder con ella. Déjame recargar este modelo porque no está actualizado. La definición de la conexión de acero se basa en la selección. Por ejemplo, si es que selecciono la columna de soporte y luego voy al módulo de conexiones, puedo apretar este icono para crear una conexión. De tal forma tenemos la detección de la columna porque yo seleccioné las columnas y tengo la detección del tiempo de conexión porque en este caso es un soporte tipo viga. Es una conexión de viga con base de columna. Y la misma situación, selecciono viga y columna y luego presiono el botón que crea las conexiones y ahí está la detección del lado de sección y el tipo de conexión con placa de corte. Aquí la viga tiene su liberación al final. Luego la verificación es hecha en base a la carga. Combinación de casos de carga simple desde el modelo. Puedes seleccionar los casos de carga. Por ejemplo, la combinación 7-7 y luego ejecutamos los cálculos y chequeamos si la conexión es correcta o no. No, en este caso no es correcta, a causa de que tengo un ángulo muy pequeño, pero puedes ir a las definiciones de la conexión y cambiar el tamaño.
Una pregunta acerca de la longitud automática del bucling. ¿Cuál es el tipo de estructura regular e irregular? ¿Cuáles son los parámetros para dicha clasificación? Primero que nada, los elementos de junta tienen que ser definidos en los planos locales de la columna de diseño. De tal forma, si es que tienes una viga de 45 grados comparada con las direcciones de la columna de diseño, eso no va a funcionar. La misma situación si es que la viga no es horizontal, sino inclinada. O en caso de que si tienes un empuje en vez de una viga en uno de estos nodos. Así que básicamente las regulares es algo como el ejemplo de la imagen. Una típica construcción, ejemplo, un estacionamiento o un depósito. Definitivamente no fue la que utilizamos en esta presentación. Hay una pregunta acerca de la traducción de estándares europeas a estándares americanas. Por ejemplo, forma de acero y terminología en ambas estándares. Eh, no estoy seguro si entiendo la intención de esta pregunta. Básicamente, el diseño de acero tiene códigos un poco similares y los nombres para buckling o lateral buckling deberían también ser los mismos. Honestamente, estoy familiarizado con los términos que utilizamos aquí en Europa, pero creo que en Estados Unidos existe una situación similar. Pero si regreso al cuadro de acero, de aluminio y ahora cambio el código diseño desde europeo a americano, si es, si es que cambias el código del programa, el programa trata de encajar las definiciones de los códigos de los parámetros con los seleccionados recientemente. Y luego vamos a los parámetros. El cuadro ahora se ve muy similar. Está el robot, buckling, lateral buckling. Hay ciertos parámetros que son típicos para códigos particulares. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. No estoy familiarizado con eso. La diferencia entre los códigos europeos y americanos es que para robot en el código americano puedes ejecutar un método de análisis directo si es que no te gusta la lengua del buckling en las columnas donde aplica fuerza horizontal adicional y luego reduces la rigidez de los elementos y ejecutas un análisis secundario de ambos, del delta largo y del delta corto, de tal forma, en vez de solo averiguar cuál es la conexión del buckling, lo cual se asume que es igual a 1. Esto es similar a las imperfecciones europeas. Así que en Europa tú puedes ejecutar este método de análisis directo para comparar los resultados. Para la configuración tradicional de los coeficientes del buckling aproximado con un análisis de orden secundario de la tracción que no es vertical y tiene todas las longitudes del buckling en equivalencia a la longitud de las columnas. Creo que se nos está acabando el tiempo para la demostración de hoy. Así que de nuevo, muchas gracias por presenciar el webinar
Y como les dije, si aún tienen preguntas que no pudimos responder ahora, me gustaría que las postearan en el foro de Robot. Y me gustaría invitarte para nuestra siguiente presentación, la cual será para el diseño RC modelo robot. Bueno, además la grabación de este webinar estará disponible en unos días en nuestro canal de YouTube.